Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. 4 jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo, y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos 4 jinetes ya están aquí. Los 4 jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el 4º sello, vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. El 4º jinete del Apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá. Incluso en nuestra era moderna, hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de 1 millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de
del cielo. En el libro, Juan tiene lo que parece una visión en la que ve las estrellas cayendo del cielo. Podría ser una lluvia de meteoritos, el impacto de un gran meteoro o el impacto de un asteroide gigantesco sobre el planeta Tierra. La visión de Juan es consecuente con la cantidad de cometas y meteoros que han caído sobre nuestro planeta. A lo largo de la historia, los fenómenos espaciales, especialmente cometas y meteoros, han inquietado profundamente al ser humano. Durante los tiempos bíblicos, solo un poder podía causar la caída de las estrellas. La explicación más obvia es que Dios está haciendo algo para expresar su descontento. Los eruditos bíblicos han descubierto una palabra que se menciona varias veces, una palabra vinculada directamente con las profecías. Es una estrella cuyo nombre deriva de una planta con un sabor apropiadamente amargo, ajenjo. Cuando el ángel tercero tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella. Esta estrella se llama Ajenjo. ¿Podría la profecía de la estrella Ajenjo cumplirse con un asteroide que se dirigiera hacia la Tierra? La profecía de la estrella Ajenjo es pavorosa, porque provoca una gran destrucción, mata a mucha gente y a gran parte de la flora y de la fauna. Algo de tal magnitud no escaparía a los modernos radares de hoy. Lo que la religión ha interpretado como una profecía es considerado un hecho por científicos como el Dr. Phil Plait. No hay duda de que el mayor peligro procedente del espacio sería el impacto de un asteroide, porque si esperamos lo suficiente, ese impacto se producirá. Seguro que un gran asteroide chocará contra la Tierra. Eso está garantizado al 100%. Los meteoros caen de forma periódica sobre la Tierra. Cada 100 años recibimos el impacto de meteoros lo suficientemente grandes como para provocar grandes daños. ¿Podría un asteroide chocar contra la Tierra y destruirlo todo? Hay señales que nos indican que podría ocurrir. Un gran pedazo de hierro de unos 50 metros de anchura cayó en el desierto hace unos 50.000 años. La energía liberada rondaría los 20 megatones, el equivalente a una explosión de 20 millones de toneladas de TNT. Hay un hecho que prueba esta teoría. Los científicos creen que hace 65 millones de años, un asteroide chocó contra la Tierra, causando un impacto inimaginable. Nuestro planeta acabó incinerado, calcinado. Una roca de 9 kilómetros de anchura, más grande que el Everest, impactó contra la península de Yucatán en el Golfo de México. La energía de este impacto fue descomunal. Esa masa, a esa velocidad, generó 100 millones de megatones de energía, y puesto que una bomba de hidrógeno tiene una potencia de 1 megatón, eso supondría una energía similar a la de 100 millones de bombas de hidrógeno. El asteroide de 9 kilómetros de anchura provocó daños de una magnitud bíblica. Toda esa energía en movimiento se convirtió en calor. Vaporizó una gran cantidad de agua de mar. El impacto contra la Tierra creó una gigantesca columna de humo, vapor de agua y roca fundida. Se produjeron maremotos, tsunamis de cientos de metros de altura. La Tierra tembló como si hubiera sufrido un terremoto de magnitud 12. Esparció detritos por todo el planeta que volvieron a la atmósfera y se calentaron formando estrellas fugaces con una energía de alrededor de 20 millones de megatones. Unas horas después del impacto, todo el continente estaba en llamas. Fue literalmente un infierno en la Tierra. ¿Puede un asteroide provocar un apocalipsis? Puede que ya lo haya hecho, aunque no para la humanidad. La prueba es concluyente. La colisión de un asteroide es factible, y la pregunta no es si podría producirse, sino cuándo. El Observatorio de Arecibo lleva localizando objetos en nuestro sistema solar desde 1963 y aún sigue siendo el mayor telescopio del mundo. A diferencia de los telescopios ópticos, los radiotelescopios como el de Arecibo realizan observaciones electrónicas y su funcionamiento es similar al de los radares. Tenemos un sistema de radar de 1 megavatio, posiblemente el más potente del mundo. Lo utilizamos para localizar a los asteroides y recibir información precisa sobre su trayectoria. Eso nos permite conocer la órbita de esos objetos y
Juan de Patmos escribió el libro del Apocalipsis alrededor del año 100 después de Cristo. Las plagas devastaron las regiones que corresponden a Libia, Egipto y Siria, todas ellas cercanas a la isla de Patmos. Es incluso posible que el propio Juan las hubiera conocido directamente. Pero la plaga más mortífera de todas se produjo en la Edad Media, la peste negra. La peste bubónica devastó Europa en la década de 1340, matando casi a 50 millones de personas. La enfermedad causa grandes y dolorosos tumores negros, llamados bubones, de ahí su nombre. Para el año 1400, el número de muertos alcanza los 100 millones de personas en todo el mundo, con lo que la población mundial pasa de 450 millones de habitantes a 350 millones. Como podría ocurrir hoy, algunas víctimas buscaron respuestas en la Biblia y creyeron que la peste era un castigo, consecuencia de la ira de Dios. Los europeos revistieron a la peste negra de un significado espiritual. Fue la forma clásica de castigo que Dios lanza sobre la tierra y que se describe no solo en el libro de la Revelación, sino incluso en el relato de las 10 plagas de Egipto durante el Éxodo. Por eso, la utilización de la peste como prueba de la ira de Dios es una tradición antigua que se recoge de forma destacada en el Apocalipsis. A medida que los supervivientes se hacen inmunes, la peste negra retrocede. Pero el temor al virus asesino continuó durante siglos. La peor pandemia de tiempos modernos empezó en 1918, justo cuando estaba terminando la guerra más cruenta de la historia. Los médicos la llamaron gripe española. Fue una gripe mortal que se propagó por todo el mundo y mató casi a 100 millones de personas, lo que significa que la gripe española fue 2 veces más mortífera que la Primera Guerra Mundial. No se sabe dónde empezó, pero lo que creemos que ocurrió es que se produjo una mutación del virus de la gripe aviaria que hizo que esta gripe se transmitiera de persona a persona y se extendiera rápidamente por todo el mundo. Un virus aviario. Es algo que debería sonarnos familiar. Los científicos temen ahora que se desarrolle otra cepa de la gripe aviaria, un virus llamado H5. Y piensan que esta vez el peligro es incluso mayor. Si ese virus muta, podría infectar a las personas y transmitirse de persona a persona, lo cual sería terrible. Podrían morir 50, 100, 150 millones de personas. Como ocurrió durante la pandemia de 1918, una mutación del virus H5 podría transmitirse fácilmente entre las personas. Pero hoy vivimos en un mundo mucho más pequeño. La infección podría escapar a nuestro control incluso antes de percibirse los primeros síntomas. Hemos creado la autopista para que esos virus puedan propagarse por todo el mundo. Si una persona que está incubando una gripe pandémica que tiene un periodo de incubación de 2 días toma un avión, llevará esa gripe a una parte del mundo en la que nadie sospecha que pueda desarrollarse una pandemia. Pasaría algún tiempo antes de ser detectada, y esto podría ocurrir en muchas zonas del mundo. Imagínese la cantidad de gente que pasa por el aeropuerto de Los Ángeles y piense que una persona puede infectar a todos los que viajan en su avión. Y cuando esas personas salen del aeropuerto, pueden contagiar a todos los que entran en contacto con ellas. Una vez que eso ocurre, desaparece la inmunidad. Todos estamos expuestos. Los síntomas del virus H5 empiezan de forma inocua, por lo que una persona infectada puede desconocer que está transmitiendo el virus. Es probable que los primeros síntomas de un virus pandémico fueran similares a los de la gripe común: fiebre, tos, dolores musculares, Mucosidad, ojos llorosos, dolor de garganta. Pero los síntomas avanzan rápidamente. Te duelen los músculos, la garganta, empiezas a toser, tienes dificultades para respirar. La progresión es imparable, no te llega el aire a los pulmones. Parada cardíaca, insuficiencia renal. 4 días después de que hayan empezado los síntomas te ingresan y pasarán 9 días más antes de que te mueras. Pero por angustiosas que parezcan estas predicciones, puede que la gripe aviaria no sea uno de nuestros mayores peligros. La plaga más devastadora podría tener un origen más siniestro. Creo que el caballo pajizo representa a la muerte, pero pienso que representa una clase de muerte muy especial. Creo que representa la muerte originada por la guerra biológica, ya sea a través de un atentado terrorista, un fallo de seguridad o un conflicto militar. Se rompe un tubo de ensayo. Un camión tiene un accidente. El virus llega a los alimentos que ingerimos. En el planeta Tierra se liberan numerosas plagas biológicas creadas por el hombre. No hay remedio para ellas. Se propagan como el fuego. Millones de personas van a morir.
está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen todos al mismo tiempo. Las consecuencias de algo así aterrorizan hasta a los científicos. En Estados Unidos estamos preparados para los terremotos. Pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh. El número de víctimas sería altísimo. Para muchos devotos cristianos esto sería un anticipo de la destrucción profetizada por las 7 señales. Una prueba más de que Dios está intentando despertar a la raza humana para que se sienta más cerca de Él. Los terremotos desempeñan un papel central en la profecía, algo que va más allá de lo que ocurre cuando se rompe el 7º sello. Los terremotos son un juicio clave de Dios en todo el libro del Apocalipsis. Cuando se vierte la 7ª copa, se produce un terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra. Se derrumban las montañas por todo el planeta. Las islas se hunden y desaparecen. Ciudades enteras quedan arrasadas. Los creyentes opinan que un terremoto tan grande y destructivo tendría que ser un acto de Dios. Muchos de los juicios del libro de la Revelación son una intensificación de fenómenos naturales que vemos hoy en día. No creo que podamos examinar el mundo natural de hoy y decir que es eso lo que va a ocurrir. Se trataría de un suceso sobrenatural. Los terremotos tienen una larga historia que precede a la Biblia. El reputado sismólogo Thomas Jordan es director del Centro de Terremotos del sur de California. Los terremotos son las catástrofes naturales que más víctimas causan. Tenemos noticia de que a lo largo de la historia ha habido al menos 20 o 21 terremotos que han matado a más de 50.000 personas cada uno. Los terremotos se producen junto a las líneas de falla, lugares en los que colisionan las gigantescas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Puesto que cada placa pesa billones de toneladas, la energía liberada por un gran terremoto es enorme. De hecho, la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, se encuentra en una zona de gran actividad sísmica. Es incluso probable que Juan de Patmos experimentara de primera mano el terror de un terremoto. Lo mismo puede decirse de sus primeros lectores, los cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Para ellos el simbolismo de los terremotos estaba claro. Eran el resultado de la ira de Dios. Cuando llegamos al final del juicio de las copas con el gran terremoto, sabemos que hay un gran miedo entre los hombres porque son conscientes de que se enfrentan a la ira de Dios. Dios está descontento. Hoy en día los expertos están intentando conocer más a fondo estos desastres naturales. En California, los geólogos realizan perforaciones con instrumentos muy sensibles en una de las fallas sísmicas más peligrosas del mundo, la falla de San Andrés. En este momento nos encontramos en una situación en la que los científicos nos sentimos incapaces de predecir los terremotos. Es la primera vez que se perfora en una falla sísmica activa. Los sismólogos han instalado una estación de control en la zona de falla para descubrir si es posible o no predecir los terremotos. Aunque hay algo que los científicos tienen muy claro. Sabemos que esos desastres van a producirse. La pregunta es ¿cuándo? Quienes creen en las 7 señales piensan que se va a desatar una fuerza aún más poderosa. No estoy seguro de que sean necesarias todas esas explicaciones científicas. Si Dios decide provocar un terremoto, lo hará. Ya sabemos cuál es la causa de los terremotos y sabemos que continuarán produciéndose. Pero ¿qué tendría que pasar hoy para que un terremoto fuera considerado una señal de Dios? Para que se cumpla esa profecía, tendría que producirse una serie de terremotos globales en diversas ciudades situadas todas junto a las líneas de falla. San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul. La lista incluiría algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente las que están próximas a la falla de San Andrés. La línea de falla discurre desde el extremo sur del estado, pasa por las zonas urbanizadas de Los Ángeles y llega al norte de California a través de San Francisco. Alina Dorian ha dedicado gran parte de su carrera a planear la respuesta a ese día. El peor lugar y momento para que se produzca un terremoto es en las ciudades en las que la mayoría de la población se encuentra en zonas de alto riesgo, con rascacielos y autopistas, y cuando los niños están en el colegio. Sería un fenómeno extremadamente violento.
El suelo podría moverse. También sabemos que la profecía nos habla de un crescendo de catástrofes. Una serie de 7 señales que están dentro de otras 7, que a su vez están dentro de otras 7. Todo ello ya nos causa pavor, y sin embargo, aún quedan señales por investigar. De hecho, la siguiente señal amenaza uno de los elementos centrales de nuestra existencia sobre la Tierra.
Nuestro Sol sale todos los días, derramando luz, calor y vida. La existencia de nuestro mundo depende de los rayos del Sol. Pero ¿qué ocurriría si en vez de luz y vida, el Sol y las estrellas nos trajeran muerte, devastación y oscuridad? La profecía bíblica predice que cuando suene la cuarta trompeta, el infierno se desatará en los cielos. Miré cuando abrió el sexto sello y el sol se puso negro como tela de cilicio. Apocalipsis, sexta revelación, versículo 12. La sexta señal, el oscurecimiento del sol. El sol se vuelve negro y la luna adquiere el color de la sangre. Es un período de transición hacia lo que se llamará la ira de Dios o la gran tribulación. Las profecías hablan de que el sol se oscurecerá, pero no creo que sea un fenómeno causado por el hombre. Pienso que, en esencia, será Dios quien apague la luz. La humanidad siempre ha temido y venerado al sol. Los eclipses solares eran unos fenómenos tan aterradores para nuestros antepasados que con frecuencia desataban el mayor de los pánicos. Pero la predicción de esta señal nos advierte de algo más que de los efectos temporales de un eclipse. ¿Podría la sexta señal anunciar un oscurecimiento permanente del Sol? ¿Podríamos sumirnos en una oscuridad cósmica tan devastadora que sería interpretada por muchos como un acto de Dios o una señal del Apocalipsis? Por sorprendente que parezca, los científicos sostienen que hay posibilidades de que eso ocurra. Y curiosamente, la oscuridad total en nuestro planeta podría empezar con la luz más brillante del universo. Un rayo gamma forma parte del espectro electromagnético, es básicamente luz. Los rayos gamma son creados por la radiación electromagnética y se emiten durante la descomposición radioactiva. El fotón de un rayo gamma tiene 1000 millones de veces la energía de un fotón de luz visible. Eso es lo que los hace peligrosos. Si impactan contra una célula, pueden deteriorarla. Si impactan contra el ADN, pueden destruir o alterar la molécula del ADN. Aunque los rayos gamma se descubrieron hace más de un siglo, solo ahora estamos empezando a comprender lo mortíferos que pueden ser. Como nos explica el doctor Neil Gehrels, fue durante la Guerra Fría cuando más se avanzó en la investigación de los rayos gamma. Las armas nucleares producen destellos de rayos gamma. En 1962, el presidente Kennedy firmó con la Unión Soviética el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Este tratado prohibía realizar pruebas con armas nucleares por encima de la atmósfera de la Tierra. Así que Estados Unidos construyó una serie de satélites para vigilar el cumplimiento de este tratado. Curiosamente, esos satélites descubrieron los destellos de los rayos gamma. Pero los rayos gamma no vienen de Rusia. Múltiples satélites vieron el destello al mismo tiempo, y no procedía de la Tierra, procedía del espacio exterior. Cuando los científicos localizaron la fuente de esos rayos, descubrieron una de las mayores explosiones del universo, la explosión de rayos gamma. Solo el Big Bang supera a las explosiones de rayos gamma en cuanto a generación de energía. Que sepamos, no hay explosiones mayores en el universo. Son causadas por una supernova, la explosión de una estrella gigantesca. La parte interior de la estrella se desmorona y se crea un agujero negro en el centro. Entonces se forman concentraciones de haces gemelos de energía que salen en direcciones opuestas desde el propio agujero negro. Son como antorchas de energía cósmica, rayos de la muerte. Esos rayos se mueven a la velocidad de la luz y la energía que contienen es asombrosa, inimaginable. En apenas 10 segundos, estos dos haces de rayos altamente concentrados transmiten más energía que la que generará nuestro Sol en sus 15.000 millones de años de existencia. Cada día se liberan casi 1 millón de estos rayos, es algo que ocurre constantemente. Están los impactos de asteroides y las llamaradas solares. Están los agujeros negros en el sistema solar. Pero creo que no encontraremos nada más terrible que una explosión de rayos gamma.
Pompeya. Las cenizas volcánicas cubrieron con su manto a miles de víctimas petrificadas en su agonía final. Muchos primeros cristianos lo consideraron un castigo de Dios al pagano imperio romano por perseguir a sus hermanos cristianos. Una erupción volcánica nos indica que Dios controla la Tierra. Nos dice que es Él quien controla esos fenómenos naturales. Conocemos demasiado bien el poder de los volcanes. El Santa Elena en 1980, el Pinatubo en 1991. Esas erupciones e incontables más han provocado dolor y sufrimiento a gran escala. Pero para que una erupción volcánica pudiera ser reconocida hoy como una de las 7 señales, tendría que causar una destrucción sin precedentes. El resultado de ese gran objeto en forma de montaña que cae al mar es la destrucción de la vida en la Tierra. ¿Existen volcanes lo suficientemente grandes como para provocar semejante apocalipsis? La ciencia nos confirma que sí. Y tal y como lo describe la profecía, pueden estar ocultos en los mares o incluso debajo de nosotros. Es un fenómeno llamado supervolcán. Un supervolcán es cualquier volcán que emite más de 100 kilómetros cúbicos de cenizas en una sola erupción. Eso es entre 100 y 150 veces más de lo que expulsó el Santa Elena en 1980. Y hay supervolcanes repartidos por todo el mundo. Taupo, en Nueva Zelanda, cerca de un centro pesquero de la isla norte. Santorini, en el Egeo. Los Campos Flegreos, al oeste de Nápoles, una ciudad con cientos de miles de habitantes. Hay al menos 8 supervolcanes en el mundo, pero son difíciles de encontrar porque no adoptan la forma de una montaña. La mayoría de los volcanes, cuando erupcionan de forma explosiva, dejan un cráter. Su violenta expulsión de magma rompe la cima de la montaña. Cuando se produce una gran erupción, se crea una caldera, una depresión mucho más estructurada en forma de caldera y de paredes relativamente abruptas. Suele tener decenas de kilómetros de anchura y se forma cuando se asientan las rocas de la cima de la montaña en lo que era la cámara del magma. Hay varias calderas de supervolcanes en Estados Unidos. Uno de los lugares más bellos del país representa también la mayor amenaza de devastación. Yellowstone es un gran cráter volcánico. Ocupa una superficie de 56 kilómetros por 72. Asusta tan solo imaginar cómo tuvo que ser la erupción que expulsó semejante cantidad de magma y que creó un valle donde antes no había nada. Pero eso es exactamente lo que pasó en Yellowstone. Y más de una vez. En Yellowstone ha habido 3 grandes erupciones de cientos de kilómetros cúbicos o más. La más reciente se produjo hace 640.000 años. Sabemos que Yellowstone ha erupcionado en el pasado y sabemos que podría volver a erupcionar en el futuro. La pregunta es ¿cuándo? La meseta de Yellowstone crece a un ritmo anual de poco más de 1 centímetro y 2 milímetros. Eso es resultado de la roca fundida que hay debajo de la meseta. Pero carecemos de la información necesaria para decir cuáles son las probabilidades de que ese crecimiento culmine en una gran erupción. La información que sí tienen los científicos nos indica que no es probable que se produzca una erupción del supervolcán de Yellowstone, hasta dentro de al menos varios miles de años. Pero quienes creen en la profecía de las 7 señales no se dejan influir por los datos científicos. En lo relativo a la ciencia y las escrituras, nunca se ha demostrado de forma fehaciente que la ciencia desautorice a las escrituras. Sin embargo, tanto quienes creen en la profecía como los científicos coinciden en una cosa. La erupción de un supervolcán sería una verdadera catástrofe. Lo primero que veríamos sería una serie de erupciones menores. No erupcionarían simultáneamente alrededor de toda la circunferencia de la caldera. Se formaría un agujero en el borde de la caldera y ese borde se iría abriendo a medida que el centro de la erupción fuera migrando por toda la circunferencia.
diferente. ¿Podría existir una verdad científica que explicara la conversión de agua en sangre? Por motivos que han resultado misteriosos durante siglos, las costas del mundo adquieren a veces un tono rojizo similar al de la sangre. Cuando esto ocurre, las playas aparecen cubiertas por seres marinos muertos. Todas las criaturas marinas, desde pequeños peces a ballenas, mueren y son transportadas a la orilla. Hoy ese fenómeno recibe el nombre de mareas rojas. Dave Hutchins, un destacado ecologista marino de la Universidad del Sur de California, nos explica las mareas rojas. Marea roja es el nombre que recibe un grupo de algas unicelulares que viven en las aguas costeras y producen toxinas. Producen unas toxinas que pueden ser muy peligrosas. Algunos de estos organismos tienen una coloración roja, y cuando hay muchos en el agua, se vuelve roja como la sangre. Como sabemos, el libro del Apocalipsis está escrito en una pequeña isla del mar Egeo. Es muy probable que tanto los pescadores como los habitantes de la zona que lean las profecías conozcan de primera mano estas mareas rojas. Puesto que la señal exige que nuestras aguas se conviertan en sangre, la profecía podría estar relacionada con el fenómeno de las mareas rojas. Pero tendría que ser una marea roja extraordinariamente catastrófica para que fuera considerada una señal de Dios. ¿Puede una marea roja ser tan mortífera? Una vez más, la ciencia nos ofrece una respuesta sorprendente. Las algas de la marea roja producen unas toxinas muy potentes que pueden matar a los seres humanos y a otros vertebrados. Pueden producir el mismo daño que un gas nervioso. Los grandes culpables son los moluscos. Moluscos filtradores, como las almejas o los mejillones. Son organismos que permanecen inmóviles, filtran el agua a través de unos filamentos muy finos y almacenan algas en el estómago. La mayoría de las intoxicaciones por algas tóxicas se producen debido a la ingestión de estos moluscos. Está la intoxicación amnésica por moluscos, que provoca pérdida temporal de memoria. La intoxicación paralizante, que provoca parálisis. Y la intoxicación neurotóxica, que provoca problemas respiratorios. La mayoría de esas toxinas entran en nuestro cuerpo cuando ingerimos organismos filtradores como los moluscos. Y la amenaza podría extenderse de la comida que ingerimos al aire que respiramos. Algunas mareas rojas liberan las toxinas en el agua, pero esas toxinas pueden aerosolizarse y llegar al aire, y de ahí a nuestros pulmones. Eso sería como si los mares emitieran nubes de gas nervioso. El impacto en las poblaciones costeras sería devastador. Si una gigantesca marea roja llegara a todos los mares a la vez, moriría la mayor parte de la fauna marina. Y también las personas que comen y respiran las toxinas producidas por la marea roja. Los millones de personas que dependen de la pesca para alimentarse pasarían hambre. La muerte y el sufrimiento humanos serían devastadores. Sin duda, mucha gente estaría convencida de asistir al cumplimiento de la profecía de las 7 señales. Tanto la contaminación como el calentamiento global están desequilibrando la balanza ecológica que controla el crecimiento de las algas causantes de las mareas rojas. El número y toxicidad de las mareas rojas es cada vez mayor en todo el mundo. Si esta mortífera toxina continúa creciendo, podría acabar con el planeta. Si las algas tóxicas ganan, continúan ganando, y no podemos erradicarlas, nos encontraremos en una situación difícil. Los partidarios de la profecía de las 7 señales coinciden en este análisis, pero por distintos motivos. Creo que lo que le está diciendo claramente Dios al rebelde planeta Tierra, al anticristo y sus fuerzas, es: habéis martirizado a mi pueblo. Habéis derramado su sangre, habéis matado a millones de personas que creían en Dios, les habéis quitado su sangre. Por eso, como juicio y advertencia final, voy a convertir todos los ríos y mares de la tierra en sangre. Esta señal podría anunciar un formidable aluvión de mortíferas mareas rojas, lo cual está relacionado con nuestra siguiente señal, porque una vez más, la destrucción procede de una fuente directa de vida en la tierra. Terremotos monstruosos, plagas devastadoras, mortíferos mares rojos. Todo eso está descrito en el libro de la Revelación y lo hemos vivido.
Al mismo tiempo, la Tierra será devastada por unas temibles supertormentas. Los huracanes se alimentan del agua caliente de los mares, y los mares se están calentando. Por consiguiente, es probable que los huracanes del futuro sean cada vez más fuertes. Y también se producirán otros fenómenos climáticos extremos, como tormentas eléctricas. Está claro que nos encaminamos hacia una situación de cambio y la humanidad tendrá que afrontarlo. Los habitantes de los países en vías de desarrollo serán los primeros afectados. Podrían morir cientos de miles de personas, pero países como Estados Unidos no escaparán a las consecuencias. Nuestra arrogancia nos hace pensar, oh, en Occidente no tenemos problemas, podemos afrontar cualquier tipo de cambio climático. Pero aquí llegó el Katrina y no estuvimos preparados. Creo que todo el planeta es vulnerable. Que estemos o no preparados para el cambio climático es cuestión de opiniones, pero no hay forma de prepararse para la próxima señal. Una guerra global que aniquilará a la mayoría de la humanidad. La batalla final entre el bien y el mal. El libro de la Revelación lo llama Armagedón. El último misterio de las 7 señales es extremadamente complejo. El Apocalipsis está lleno de imágenes simbólicas y de pistas ocultas. La profecía de la Biblia nos proporciona información anticipada de lo que pasa por la mente de un Dios omnipotente. Es como la información que obtiene la CIA. Sus agentes obtienen un dato de una fuente y otro dato de otra fuente, y hay que componerlo todo uniendo los puntos. La profecía de la Biblia es algo similar. Otro factor que aumenta la complejidad de las 7 señales es que éstas anuncian más de 7 catástrofes. Hay 3 grupos de 7 juicios. Parece que el 7 es el número perfecto. Es el número relacionado con Dios, al contrario del anticristo, cuyo número es el 666. Hay más de una interpretación de la profecía. Y por eso algunos han abusado de ella, para conducir a sus seguidores hacia su propia muerte. Ni siquiera los eruditos bíblicos están seguros de la interpretación exacta de las 7 señales. Creo que tendremos que esperar para saber si lo que se dice es literal o simbólico. Anteriormente ha habido plagas y hambrunas en la historia de la humanidad, pero no estamos en condiciones de asegurar a ciencia cierta que esas sean las catástrofes que Dios desea lanzar sobre la generación que puebla ahora la tierra. Pero lo que sí está claro es el juicio definitivo que aparece en el Apocalipsis. La última señal. Armagedón. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Según el libro de la Revelación, quien reaparece es el primer jinete del Apocalipsis, el Anticristo. Ha venido para enfrentarse a Jesús. Es la batalla final entre Dios y Satán. El bien contra el mal. La magnitud de esta guerra es terrible. Todos los países de la Tierra convergerán en ese momento. Armagedón se refiere a un lugar específico. En Israel hay una montaña que se llama Har Megido, que significa la montaña de Megido. Y ya se han librado 21 batallas para controlar ese punto. Naciones e imperios han luchado una y otra vez. La profecía de Armagedón ha dejado su huella en la historia. En algunas de esas batallas participaron cruzados de los siglos XI, XII y XIII. De hecho, muchos de esos guerreros cristianos creen que están haciendo realidad la violenta profecía de las 7 señales. Los cruzados fueron considerados la encarnación de las profecías del libro de la Revelación, porque eran ejércitos que combatían bajo la cruz de Cristo en Tierra Santa, el lugar donde se libró la batalla de Armagedón, y se enfrentaban a los ejércitos infieles que ellos consideraban diabólicos. Hoy en día la profecía de Armagedón continúa ejerciendo un poderoso influjo en la imaginación de la gente. Algunos de los más reputados creyentes de la profecía piensan que podríamos estar al borde de Armagedón. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación,
el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. 4 jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo, y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos 4 jinetes ya están aquí. Los 4 jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el 4º sello, vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. El 4º jinete del Apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá. Incluso en nuestra era moderna, hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de 1 millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de